CEO 360. Bienvenidos al podcast de donde obtendrás las claves para potenciar tu liderazgo y mentalidad visionaria para el mundo empresarial, junto a Alfredo Bustos. La llave del éxito está en la información que poseemos. En el episodio de hoy nos acompañará Adrián Herskovich, LinkedIn Top Voice. Es coach ejecutivo de CEOs, líderes y de ejecutivos de más de 40, fundador de la 40 Plus League. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de CEO 360. Soy Alfredo Bustos y en esta ocasión tengo un invitado súper especial de coach, Adrián, quien nos va a compartir su vida profesional, sus experiencias, sus retos, sus principales desafíos y sobre todo nos va a dar consejos para que te puedas reinventar luego de tus 40 años. Adrián, qué gusto tenerte en este espacio conmigo. Alfredo, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí. Bueno, Adrián, tenemos mucho por conversar. Seguramente nos compartirás muchas anécdotas, experiencias y muy valiosos consejos. Empecemos desde el principio. ¿Cómo arranca tu vida corporativa? Muy sencillo, desde chiquito, desde que tenía 10 años, 11 años, quería ser un gran empresario, un gran ejecutivo de empresas importantes. En realidad me gustaba mucho la televisión, miraba mucho televisión y dije, bueno, quiero trabajar ahí. Y dije, ¿cómo se trabaja en televisión? Bueno, básicamente es, ¿estás delante de cámara o estás detrás de cámara? Y hablando con diferentes personas, cuando yo era adolescente, me dijeron que el poder está siempre detrás de las cámaras, nunca delante de la cámara. ¿Ok? Entonces dije, bueno, ¿cómo se estudia esto? Me dijeron que estudie producción de televisión, radio, televisión, etcétera. Y estudié esas carreras durante varios años, dos carreras, una en una universidad, otra en un instituto terciario. Me recibí y ya a los 19 años estaba trabajando en televisión. Y ahí trabajé por más de 25 años en multinacionales de entretenimiento y medios en diferentes países. Y nada, y estaba logrando mi objetivo, que originalmente era llegar hasta los 65 años, que me den un reloj de oro y después de ahí jubilarme y vivir la vida. Pero el destino hizo que a los 45 años esa historia, por cierta razón, se corte, se trunque, y ahí empezó mi reinvención profesional. Esta vida corporativa que fueron por más de 25 años, ¿qué principales desafíos enfrentaste? Siempre el principal desafío de la vida corporativa es el tema política interna. Es decir, no importa si eres bueno a nivel técnico, si no te sabes manejar bien, te comen. ¿Ok? Entonces, lamentablemente es como un coliseo donde tenés que comerte a la gente o te comen, o al menos eso en la industria en la que yo estaba. Era así de sencillo. Entonces, el que era más corporativo, jugaba mejor el juego político, ascendía. El que no quería jugar, de repente se quedaba estancado en algún lugar, ¿sí? Y el que lo jugaba y lo jugaba mal, perdía y lo sacaban. Esencialmente, eso era lo que descubrí todo el tiempo en mi vida corporativa. Después hay un montón de facetas que tienen que ver con que se aprende, con que se está con empleados y un montón de cosas, pero lamentablemente lo que percibí de esa vida corporativa, al menos en mi industria, que era medios, entretenimientos, deportes, televisión, etcétera, es un mercado muy agresivo, ganaba el más fuerte, ganaba el más hábil. Y eso, digamos, al menos hasta el día de hoy, en esa industria se sigue cumpliendo. No necesariamente en otras industrias, en otras compañías, pero realmente cuando uno quiere ascender en la carrera política de una compañía, tiene que jugar el juego político. A estos ejecutivos jóvenes que hoy están empezando en su vida corporativa, digamos el Adrián de 19, 20 años, 21 años, que trabajan, estudian y se están esforzando y tienen esos sueños como el Adrián de chico, ¿qué Sí. consejos le daría para decir, mira, avanza en esa vida, eh, esto tienes que aprender, esto tienes que desarrollar? ¿Qué consejos le darías a esos chicos que están empezando ahora? El consejo es muy, muy sencillo, es que estudien muchísimo y que cuando digo estudien no necesariamente estudios formales, sino que las mejores enseñanzas hoy afortunadamente son gratuitas, disponibles universalmente y están en YouTube, TikTok y en redes sociales. Es decir, lo último que sucede, por ejemplo, en inteligencia artificial, lo último que sucede en automatizaciones, lo último que sucede en cualquier avance, en lugar de publicarse en papers que después los transmite Harvard a ciertas personas y a otras no. Hoy ya directamente hay alguien que hace un podcast, que hace un video, que hace algún tipo de contenido que lo publica en redes y si uno sabe a quién seguir como experto de ese tema y lo sigue en el momento que publica, está más enterado que cualquier, digamos, revista institucional o cualquier universidad importante, etcétera. Es decir, hoy un chico de 19 años con conexión a internet desde el teléfono, desde su ordenador, desde cualquier lugar del mundo, puede aprender lo que quiera.
si dedica, en el caso mío, tú lo sabes, que yo estudio 2 horas por día todos los días con sábados y domingos, si ese chico estudia 2 horas o 3 horas todos los días, se come el resto. Porque básicamente el conocimiento te da una capa de superioridad en lo que a conocimiento se refiere con respecto al que no estudia. Es muy sencillo, es como el que va al gimnasio tiene más fuerza que el que no va al gimnasio. El que entrena y corre, corre más que el que no corre. Y el que estudia le va mejor que el que no estudia. Es así de sencillo. Y hoy estudiar es muy sencillo y es muy universal. Y hay tanto conocimiento disponible todos los días que, digamos, la gente más, digamos, capacitada no tiene capacidad justamente de ponerse al día y estar al día con todo ese tema, que el chico, ¿sí? El chico, el grande, lo que sea, que se pone a estudiar, se los come con patatas, como dice en España. Entonces, para mí la combinación de alguien que quiere tener una carrera corporativa muy importante es, primero, saber que uno, antes de que ingrese a la corporación, digamos que tiene 19, 20 años y quiere tener una carrera corporativa, antes de entrar, sepa que la vida corporativa tiene una fecha de vencimiento. Es decir, no va a llegar hasta los 65 años jubilado. Entonces, tiene que entender que voy a la corporación para aprender aspectos, digamos, de política, de cómo trabajar en grupos, cómo liderar equipos, cómo obedecer órdenes, cómo cumplir con presupuestos, o sea, un montón de cosas que solamente se aprenden en la corporación y es la mejor escuela del mundo para eso, combinada con los estudios de esa sola persona, para que a nivel profesional, por un periodo de 5, 10, 15, 20 años máximo, saque un skill que de otra manera no lo puede tener y que después, en un futuro, ese chico va a terminar siendo emprendedor con más de 40 años o con más de 50 años y combinar su experiencia corporativa con la experiencia emprendedora y ahí pasa a ser un animal que es imparable. Súper interesante lo que nos comentas, Adrián, pero sin lugar a dudas, el lograr ese nivel de profesionalismo, ese nivel de compromiso con tu carrera, con tu desarrollo, con tu progreso, tiene un costo. Sin lugar a dudas, tiene un Sí, costo. Y todos lo que lo hemos pasado lo sabemos. En tu caso personal, ¿cómo hiciste para gestionar ese costo profesional que es alto con tu vida personal? no, ¿Cómo, no, no cómo lo, lo no lo gestionaste? gestioné, lo perdí. O sea, básicamente fue, cuando yo estaba en corporación, era un animal corporativo. Como te dije anteriormente, está todo el tiempo 100% enfocado a la corporación. Entonces, ejemplo, a mí me contrataron para ser el, digamos, CEO de una corporación en la cual tenía que estar a cargo de los resultados, etcétera. Entonces, es como que por más que tenías que trabajar 8 horas por día, de lunes a viernes, obviamente había temas antes de esas 8 horas, temas después de esas 8 horas, temas los fines de semana y temas durante tus vacaciones. ¿Yo qué hice? Durante 25 años entregué mi alma, mi vida a esa corporación. Si me pedían un 100%, yo estaba dando el 200. Cuando vos te piden el 100, ¿sí? Y das el 200, ese 100 extra se lo sacas a otra cosa. Bueno, yo se lo saqué durante mucho tiempo a mi vida personal. Entonces, dormía menos, estaba menos tiempo con la familia, ¿sí? Estaba menos tiempo con amigos y estaba feliz en lo que hacía. Es decir, porque estaba de alguna manera cumpliendo el objetivo mío de chico de ser un exitoso Cumpliendo ese empresario, sueño, cumpliendo el cumpliendo ese sueño. sueño. Entonces, cuando cumplís el sueño, básicamente, y lo estás cumpliendo, no sentís que el costo es un costo. El problema es cuando te cortan el sueño, que en mi caso fue a los 45 años, que estaba basado en Holanda y me dicen, tenemos buenas noticias, te vamos a ascender, vas a ir a África. Y dije, no, pero no quiero ir a África por esto y por esto. Ah, bueno, es África o la calle. O sea, lo que era un potencial ascenso, al decir que no, se terminó en un despido, ¿ok? Y cuando te encontrás con 45 años y decís, durante los últimos 25 años invertí sábados, domingos, horario antes, horario después, dejé todo esto de ser, para que un tercero, de un día para el otro, decida tu vida, tu futuro y tu destino, ¿sí? De una manera que vos no estás de acuerdo, decís, ¿valió la pena ese 200% que le entregué a esa corporación que quedó todo mi tiempo y todo mi esfuerzo ahí? Pero yo de ahí, ¿qué me llevé? Una indemnización y un beso en la frente. Ponerse una patada en... ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde, mirando hacia atrás, dije, no vale la pena. ¿Me explico? Entonces hoy yo digo que la gente que trabaja en corporaciones entregue un 120%. O sea, te piden un 100, date un 120, un 110, pero entregues el 200, porque eso te quita justamente ese costo extra, te está sacando a otro lugar. Entonces le está sacando a familia, amigos, o también a vos mismo de aprender algo, entendiendo que hoy voy por aquí, que es una ruta asfaltada, que la llamo la corporación, y el día de mañana se acaba esa ruta y viene el off-road. Y tenés que sacar las cubiertas, digamos, de off-road, la amortiguación de off-road, etc. Entonces siempre digo, mientras estás en el pavimento, sabiendo que se viene el off-road, tenete el equipamiento bien preparado para que cuando ese switch sea por voluntad propia o por fuerza del destino, lo puedas hacer bien. Entonces, ese extra esfuerzo, dedícatelo siempre a vos mismo. Y la manera de hacerlo es siempre invirtiendo en conocimiento, en cosas que te sirvan para on-road, off-road,
Y que cuando estás en la carretera corporativa, lo que vos aprendés se lo das a la corporación. No es que lo vas a escatimar, pero es algo que también te sirve para el día después, para vos mismo. Y ese es el consejo que doy. Cuando llegas a los 45 años y llega ese momento en el que te dicen tu vida corporativa se acaba, mejor dicho, África o la calle, y tú Sí, dices, ¿sabes qué? No me voy a África y decides terminar tu vida corporativa. sí. Sin lugar a dudas tiene que haber sido un momento muy difícil. ¿Lo catalogarías como el momento más complicado de tu carrera A profesional? nivel profesional, sí. O sea, el día ese que fue África en la calle fue lo peor. Primero y principal, porque no me lo veía venir. Es decir, de hecho, cuando me llaman a esa reunión, esto no lo conté nunca, así que tienes una premisa. Cuando yo estaba teniendo muy buenos resultados en Holanda, súper geniales, entonces yo dije, Condecorado y todo lo no, demás. no, condecorado todo, pero básicamente ganaba muy buen dinero, me pagaban el coche, el colegio de los chicos, la casa, todo, porque Claro, expat, ¿ok? pero siempre esto va atado a los resultados que tú das a Sí, la compañía. resultados que cada vez da mejor resultado. Entonces, como estaban dando más resultados de los que me habían pedido y estaba exigiendo este tema, dije, ok, vamos a hacer lo que hay que hacer, pedir aumento. Entonces yo estaba buscando la reunión política para justamente pedir ese aumento de sueldo y explicar la situación de que me pidieron 10, di 20, entonces que me ajusten. Básicamente era eso. Y estaba buscando ese momento. Y digamos, mi jefe estaba en Londres, yo estaba en Holanda. Entonces estaba todo el tiempo tratando de negociar cuándo lo puedo enganchar en Londres para decirle que me aumente. Y en un momento dice, bueno, venite, te invitamos acá. Y cuando voy ahí, me dice, te vamos a pagar más, te ascendemos, pero te vas a África. Le dije que no, me dijo a la calle. Y de repente en mi mente dije, yo fui a pedir un aumento para seguir donde estaba, feliz, haciendo resultados y tener más dinero. Y de repente me encuentro que estoy en la calle, básicamente. Entonces, fue complicado. En ese momento dije, tiré 25 años o 18 años en esa misma compañía, a la basura. O sea, lo vi enseguida, como dije, es como que tú construyes una casa 18 años y de repente miras ahí, viene y se la lleva El huracán el huracán, lleva el terremoto. lo que sea, la marea, lo que se la lleva. Y vos decís, no hay nada. Y vos decís, todo el tiempo que pasé esos 18 años decorando, poniendo, etcétera, se fueron. Y ahí lo que dije es, nunca más construyo una casa. Que en la metáfora o en la vida real, esa es la metáfora. En la vida real es decir, nunca más voy a ser empleado de nadie. O sea, nunca más le voy a dar el derecho y la posibilidad de que alguien decida qué va a pasar con mi vida, excepto yo. Y en ese momento dije, nunca más voy a ser empleado de nadie. Pero ¿cuál es el problema? Toda mi vida fui empleado de alguien. Entonces es como decir, ok, nunca más voy a hacer esto. Y es Y, lo único que sabes y, hacer. y- lo único que sabía hacer, lo hacía muy bien. Y ahí después, venga, se le digo, ¿y ahora qué carajo hago? ¿Ok? ¿Y el qué carajo hago? ¿Sabes cuánto tiempo me duró? 3 años. Ahí me detengo un minuto y te pregunto, siendo este el momento más difícil de tu carrera profesional y tal vez de tu vida, ¿cómo hiciste para gestionar ese momento y para salir de ese momento y para reinventarte de ese momento difícil? Eh, Con seguridad todos los pasamos y nos puedes dar muy valiosos consejos que nos pueden servir. Ok, el consejo más veloz que te doy desde ese día es que por los siguientes 3 años quedé estúpido, tonto. Esto es como cuando vos ves una película de guerra, que están ahí los militares, etcétera, y cae una bomba y explota, y hay un zumbido, y en las películas dura 10, 20 segundos hasta que hacen así. Bueno, ese zumbido que me vino a mí de África a la calle, 3 años. Es decir, por 3 años estuve haciendo estupideces. Los peores errores de mi vida profesional barra personal fueron los 3 años de los 45 a los 48 años. Te doy ejemplos. Yo decía, como fui muy bueno en la corporación, voy a ser muy bueno fuera de la corporación. Como manejaba más de 500 personas, compraba y vendía compañías y manejaba activos de millones de dólares, va a ser muy fácil, por ejemplo, si me pongo frente a una startup de dos chicos que están levantando $300.000 para armar una aplicación móvil de no sé qué historia, etcétera, agarro, los manejo fácil, conozco contactos y todo eso, y vendo esa aplicación a medio mundo dentro de mi red de contactos. Bueno, error. Cuando un corporativo juega el mundo de startups, no tiene la menor idea de nada. No tiene la menor idea de cómo levantar capital, de cómo hacer crecer una aplicación o una startup desde cero. No sabes cómo manejar a los chicos, no tenés idea de costo, se te acaba el dinero enseguida, tenés que poner otra vez plata que la querés levantar de inversores que no la terminás de levantar, entonces la tenés que poner de tu bolsillo. Tu foco que era pongo algo de dinero ahí para que los chicos me hagan millonario, los chicos no te hacen nunca millonario, entonces uno termina trabajando para los chicos a los cuales vos le pones la plata de su salario cuando vos no cobras salario y cuando te das cuenta entre 5 o 6 operaciones de ese tipo, Se de acabó el inversor dinero. ángel, de que soy CEO interino, de tal cosa, no solamente se acaba el dinero, ¿sí? Sino que peor aún, perdiste 3 años de tu vida haciendo cosas que no sabes ni son tu métier, ¿ok? En lugar de haber hecho lo que tenías que hacer, que eso lo vi a los 3 años y ahora te cuento si querés cómo fue ese momento.
¿Y qué consejos le darías a esas personas que están pasando ese momento? El consejo es básicamente lo que yo hoy trabajo de dar ese consejo. Es decir, yo cuando veo a alguien que es un corporativo, que no ve que le va a venir el África a la calle o el desafío de se le va a acabar, o cuando ya se lo ve venir, o cuando ya se le vino, pero digamos en ese momento de un año antes, durante, un año después, lo que le digo es, sé que si no estás bien, digamos, centrado en lo que pasa al día después de la corporación o en el off-road, vas a perder un promedio de 3 años de tu vida, que vas a perder mucho dinero, mucho tiempo, mucha frustración. ¿Ok? Es un periodo negro oscuro. Y yo lo que te digo es que como yo sé cómo es esa neblina de esos 3 años, ¿sí? Mordor, ¿ok? Lo que digo es, no hagas esto, esto y esto, y te hago un shortcut para que esos 3 años te duren 3 a 6 meses. Entonces, no cometas errores, no pongas dinero en startups, no te asocies con gente para armar tu propia compañía, no trates de buscar trabajo en lugares que no te van a terminar contratando porque sos incontratable por temas de cambio de dinámica del trabajo, no porque la persona sea ni mejor ni peor, porque la persona es siempre la misma. Entonces, todos los no te los digo y te los explico y me aseguro de que no los hagas. Porque la tentación es buena, no, pero me ofrecen un trabajo que puedo volver. Sí, digo, te van a contratar, van a pagar menos que antes, vas a estar un año y medio, te van a despedir y en un año y medio perdiste este año y medio de poder armarte vos mismo por tu lado, contra dentro de un año y medio volver a esta misma situación de que te acaban de despedir ya por segunda vez en poco tiempo. Entonces, hay un playbook, ¿sí? Que hay que seguir y hay un playbook que no hay que seguir. Yo conozco muy bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces a esa persona básicamente yo la asesoro, la guío y le cuento, y no es que yo soy mejor que esa persona, la diferencia es que yo lo viví y esa persona no lo vivió. Entonces imagínate que tú ves una película y otra persona que está por ahí no vio la película. Tú sabes cómo termina la película y la otra Así persona no. es. No sos mejor, estás más adelante en el conocimiento del futuro. Y esto, Claro. esto es yendo nuevamente al tema de la ruta. Imagínate una ruta, son dos coches. No es que mi coche es mejor que el otro coche. Mi coche está más adelante y yo le puedo decir por walkie-talkie, por celular o por señales de humo, cuidado, hay un desvío, cuidado, ahí está un bache, cuidado, que ahí te pueden asaltar, etcétera. Y esa persona con la guía mía sabe, digamos, cómo es ese futuro que estadísticamente le sucede a todo el mundo. Lo que me sucedió a mí le sucede al 80% de las personas que son corporativas y se van o que las echan de la corporación. Llegamos a los 48 años, Adrián confundido, eh, invirtió recursos, no resultaron los proyectos. ¿Cómo encontró esa claridad para decir, este es el camino que tengo que seguir? ¿Qué tiempo te tomó? ¿Qué desafío enfrentaste? Ok, ¿Cómo gestionaste ese momento que, poniéndome en tus zapatos, sin lugar a dudas, es un momento muy, muy difícil? ok, pues confundido es lo mejor que me puedes haber dicho, no era confundido, estaba deprimido, o sea, estaba destruido porque lo que veía es que todos los tiros que tiraba no pegaba ninguno y que cada tiro eran inversiones de 50.000 euros o dólares, era tiempo mío, era quemar contactos, era una cuestión de, hacías lo que hacías, no funcionaba nada y vas perdiendo capital humano, vas perdiendo, digamos, contacto, vas perdiendo todo. Entonces, lo que era prestigioso, imagínate una estrella de Hollywood famosa, de repente no empieza a ser nada famoso. Una persona que tenía dinero y cada año tenía más dinero que el año anterior, pasa que cada año tenés menos dinero que el año anterior. Y a los 3 años era cuando ya en la señal de rojo, o como el combustible en un coche, empezaba a decir, se está acabando. Entonces, ahí hubo un momento mágico. Tuve esa vez un almuerzo con un headhunter de los que yo contrataba para que me dé a los directivos que tenía bajo mío, ¿sí? En su momento. Y hablando con él, le digo, estoy frustrado, estoy cansado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, no sale nada. Y sin embargo, mientras me pasa esto, en paralelo, me sigue llamando el CEO de tal compañía, un empresario millonario de tal cosa. O sea, a mí siempre no me estaba dando cuenta que mientras yo estaba peleando las peleas que perdía todas, en paralelo esos 3 años me llamaban la gente más poderosa, más importante, con mayor patrimonio, para preguntarme tonteces como, en LinkedIn hago esto, me compro esta MacBook, tengo un Samsung, hago esto, me dijeron que hay un programa que se llama así. Y básicamente yo hablaba con ellos por 1 hora o 2 horas, no era Zoom, era Skype, ¿ok? Y le decía, haz esto, haz el otro, se me trabó la máquina, ¿cómo hago? Y después yo cuando cortaba, dije, esta persona gana salarios de 300.000, 500.000, 700.000 dólares fácil, más bonos, un montón de cosas, o tiene un patrimonio de 10, 15, 20 millones fácil. Cuando tiene un problema, digamos, al que termina llamándose a mí, no llama al COO, ni al CTO, ni a su hermano, ni a su hijo, y me llaman a mí.
Y yo estoy entre 1 hora y 2 horas explicándole, entra, hace esto, hace lo otro, hace lo otro, hace esto, hace lo otro, etcétera. Y cuando termina dicen gracias. Y ellos siguen su vida de millonarios y yo sigo ahora todavía con la alarma de que se me está acabando el combustible. Dije, fuck it. ¿Qué pasa si ahora esta gente, cuando me llama, le digo, trabajo de esto, para eso me tenía que armar un vehículo? Eso fue un día que dije, me convierto en executive coach, porque al fin y al cabo me llaman ejecutivo, soy ejecutivo, me están pidiendo consejos, un coach de alguna manera te da algún tipo de guía, etcétera, pero no un coach pasivo de que te escuche y toma tu decisión, no, un coach que te digo, como en el fútbol americano, tenés que hacer esto, 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 sale este, trata a otra persona, y lo cobro, y lo pruebo. Y ese día, en ese almuerzo, dije, a partir de hoy agarré mi LinkedIn de Senior Media, digamos, expert y no sé qué tal, pues Executive Coach, de CEOs, empresarios y gente con dinero y poder, básicamente, un poco más lindo dicho, pero era eso. Y al primero que me llamó, que era una persona de un venture capital de Holanda, súper poderoso, y me dice, hey, can you help me with my LinkedIn, etcétera. Digo, sí, te puedo ayudar, pero mira que yo cobro esto. Y cuando le dije que cobro, y creo que era en ese momento 200 o $250 la hora, ¿sí? Me dijo, ah, pero dame 10 horas entonces. Entonces yo tiré un precio, dije, lo tiro para tirar un precio, y aterrizó bien ese precio y me compró 10 sesiones a ese precio. Y me di cuenta que estaba barato ese precio. Y esa persona después me quería comprar más y le comentó a otra persona. Entonces había mucha demanda de gente que me quería llamar todo el tiempo para consultarme, para no molestarme, cuando están de realmente desesperados, ahí sí ya me llamaban y yo les daba esa consultoría gratis. Pero cuando yo habilité que vendo mi tiempito, y la gente que tiene plata compra el tiempito de otro para solucionarse la vida. Y ahí explotó el éxito de ese tema. En el momento que me di cuenta que ya tenía 3 o 4 clientes, llamé a todas las startups en las que estaba invertido y en las que de alguna todavía era CEO de mis propias startups fundidas. Y dije, hasta acá llegué, les regalo mi plata, vendimos compañías por $1, etc. Y me fui y maté ese mundo. Y a partir de ese día, a los 3 años, que dije, ¿en qué soy muy bueno? Soy muy bueno hablando con gente poderosa y con dinero. Dije, voy a ser el coach de la gente poderosa y con dinero. Y se acabó. Y ese fue justamente hace, bueno, cuando tenía 48 años, hoy tengo 54. Y Seis ese fue, años atrás. y ese fue el camino correcto. Y ahora, bueno, cada vez, digamos, ya fui a evolucionar ese tema, porque lo que antes era exclusivo para gente muy poca en el mundo, que podía hacerlo, no muy poca en el mundo, pero muy poca en proporción a toda la humanidad. Después dije, pero también lo que enseño le puede servir a gente que es menos poderosa y con menos dinero y le puede ayudar mucho. Entonces ahí fue cuando dije, ok, evoluciono de que me quedo con un servicio VIP para muy pocos y me quedo con un servicio más general para, digamos, gente de más de 40 años, profesional, con mucha experiencia, que se la van a pegar y que yo puedo enseñarle que si se la pegaron, cómo salir, o que si no se la pegaron, que no se la peguen. Así de sencillo. Y ahí fue el, digamos, crecimiento de FortiPlus League. Ahí viene Foreplus League. Exacto. ¿Cuál ha sido ese camino que ha recorrido la liga en estos 6 años? Bueno, la liga en sí misma tiene unos, digamos, 3 años, más o menos, 3 años, 4 casi. Y el principio, digamos, fundamental de FortiPlus League es muy sencillo, que es, todas las personas se creen que son únicas. Entonces tú te crees que sos único, Alfredo, y que tus problemas son tuyos y no le pasan a nadie, y que cuando te pasa un problema es, uy, ¿por qué a mí el mundo me atacó de esa manera, etcétera? ¿Sí? Y cuando le pegas a un logro, soy un genio porque tal cosa. Bueno, pero yo después de hablar contigo, hablo con otra persona. Y esa persona piensa también que sus problemas son únicos y que sus logros son únicos. Y después hablo con otra persona. Y lo que me doy dando cuenta cuando hablo con muchos Alfredos o con muchas personas de un arquetipo similar Que es que, tenemos problemas es similares. que son todos iguales. El 80%, Alfredo, de tus problemas son el mismo que el de Carlos, que el de Juan, el de Jorge, el de María, el de Susana. Todos tienen el 80% de esos problemas comunes y el diferencial entre todos es ese 20%. Entonces es un principio de Pareto. ¿Y qué soy especialista yo? Yo soy especialista en soluciones del 80%. Entonces, yo cuando voy a entrevistar a una persona por primera vez y me dice, tengo 50 años, ¿soy empresario o soy CEO de tal compañía? Trabajé hace 30 años, me empieza a contar todo eso, yo llego, sé cómo va a contar su cuento, cuál va a ser su problema y la solución de su problema. Y ahí le doy una tarifa para que la pague y se la cuento. No me paga, no se la doy. Pues lo primero que, digamos, aprendí después de la corporación es que vos mismo tenés que vender y vos mismo tenés que ponerle precio a tus servicios porque nadie lo va a hacer por vos mismo. Y no regales nada, nada gratis. Gratis se puede hacer contenido en redes sociales para que la gente te conozca y de ahí al mejor estilo como un sampling de un supermercado que te dan para que pruebes, para que después compres las galletitas, ¿sí? Lo mismo se hace aportando valor en redes sociales de manera gratuita. Es una manera donde me hago conocido, me hago promoción, subo prestigio y de ahí consigo clientes, ¿ok? Pero cuando tenés a alguien que tiene, digamos, dinero enfrente tuyo y tiene un problema, bueno,
tirale, o sea, yo exijo que ese problema se lo soluciono a cambio de que toda mi expertise, toda mi frustración, esos 3 años de haber perdido dinero, esos 25 años de haber dado toda la corporación y mis 6 años de emprendedor, tienen un valor, lo expreso en una lista de precios, lo aceptás o no lo aceptás, lo pagás o no lo pagás, si lo pagás lo tenés, si no lo pagás, hace tu propia vida. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente tiene muchos problemas similares y hay soluciones que son relativamente universales. Y FortiPlus League es, digamos, un lugar donde cada día optimizamos mejores las soluciones a los problemas comunes de un tipo de personas, que son hombres y mujeres profesionales mayores de 40 años, sean empresarios corporativos, ¿sí? O profesionales independientes, pero a todos les pasa lo mismo. Interesante y sin lugar a dudas la liga ha marcado un hito, ¿no? Veo que cada vez son más las personas que se suman y es espectacular el conocer gente de diversos países, diferentes experiencias, diferentes networks y sin lugar a dudas ese es el valor que nos agrega a todos los que somos parte de FortiPlus League. Pero miremos hacia el futuro. Hoy Bien, estamos en el 2024 por cerrar este 2024 y te invito a pensar en 5 o 10 años. bien. ¿Cómo visualizas esa liga en 5 años, en 10 años? ¿Qué busca Adrián hacia el futuro? ¿Está impactando la vida de profesionales, de ejecutivos de manera significativamente hacia bien, enseñándoles un camino, dándoles alternativas para su reinversión personal? Pero, ¿qué viene más allá? Ok, yo creo que lo que hay que analizar primero a 5 o 10 años más que de dónde va la liga es dónde va el mundo. ¿Ok? Y como nadie sabe a dónde va el mundo, uno hace hipótesis de dónde uno cree que va el mundo. Entonces, acá van mis hipótesis que son los cambios de paradigma. Paradigma número 1, ¿sí? Es que vamos a vivir más tiempo. Es decir, antes nos moríamos a los 80 años, 85. Hoy por temas de tecnología, medicina y evolución, sabemos que la expectativa de vida se está alargando y vamos a tener que hacernos la idea de que vamos a vivir 100 años. Entonces, Alfredo, no sé a qué edad te pensaba morir, pero si pensabas a los 80, 85, no. ¿Sabes qué? Corregí el Excel, es hasta los 100. Adrián, ¿a cuál edad? ¿A los 85? No, hasta los 100. Eso implica que le tenés que agregar entre 20, 15 o 10 años más de cash flow, de necesidad de ingresos, a tu propia carrera, a tu propia vida, etcétera, y eso no lo tiene nadie en su presupuesto. ¿Ok? Los presupuestos hoy de las vidas están armados para, uno, llegar hasta los 65 años trabajando como empleado, dos, te pensionás por 10, 15 años, tres, te morís. Y ahora es así. A los 40 te empiezan a sacar, a los 65 no tenés jubilación suficiente porque no aportaste lo que corresponde y además el sistema de jubilación no va a dar No abasto funciona. porque, digamos, la base activa, digamos, es más chica que la base pasiva porque se va a invertir la pirámide. Y tres, vas a necesitar cash flow hasta los 100 años. O sea, eso es lo que se viene. De ahí vienen ya tendencias de que se habla del subsidio universal y otro tipo de cosas porque cambia el orden de las cosas. Pero lo que quiero decir es que nosotros cuando yo era chico, o cuando era chico, te enseñaban a, si estudias, vas a garantizarte un trabajo, el trabajo te va a garantizar un ingreso y ese ingreso te va a garantizar un estilo de vida. Hoy no. Hoy es, si estudias, podés o no tener trabajo, y si tenés trabajo, lo vas a tener hasta que te saquen del trabajo, hasta que ese trabajo, por condiciones externas como la guía economy, etcétera, tercerice y no te quiera tener ahí. Entonces, se vienen cambios fuertes en la dinámica laboral. Ese es tema número uno. Entonces, nos sacan antes, vamos a vivir más tiempo y no hay jubilación. Dicho eso, el playbook que yo promuevo es, ok, acá es un sálvese quien pueda. Suena egoísta, pero es así. Es decir, dado que ni el Estado me va a salvar, ni las compañías me van a salvar, yo me tengo que salvar a mí mismo. ¿Y cómo se salva uno a sí mismo? Aprendiendo. Entonces, la primera es estudiando, que fue lo primero que te conté al principio, por eso estudio 2 horas por día y a todo el mundo le promuevo que haga lo mismo. Segundo, siendo inquieto, es decir, no es estudiar más de lo mismo, sino justamente aprender cosas que uno no tiene la menor idea. Entonces, para darte un ejemplo, estamos, como dijiste, cierre de 2024, yo tengo un montón de personas de FortiPlus League y clientes que hace 2 años y medio estaban perdidos porque no saben cómo generar ingresos y con mi consejo de estudiar algo nuevo, se pusieron a estudiar inteligencia artificial en el momento que salía ChatGPT. Entonces, octubre de 2022, nadie sabía lo que era ChatGPT porque no existía. Y de ese momento hay gente que estudió 8 o 10 horas por día y hoy son consultores haciendo implementación de inteligencia artificial y automatizaciones en megas compañías, ganando más dinero que el que antes ganaban como CEOs de unas compañías que los despidieron. ¿Entiendes? Entonces, el sálvese quien pueda, que suena egoísta, realmente funciona bien. Porque esto es, si cada uno apuesta por sí mismo y por su familia. Vos tenés que, siempre le digo a la gente, vos tenés que proteger tu cash flow. Porque el juego de la vida se acaba cuando tu costo es más grande que tu ingreso. ¿Me explico?
Y no importa lo menos que gastes en tu vida, o sea, hay gente que yo pregunto, digo, ¿cuánto consumís por mes por familia? ¿Tu familia cuánto consume? $10.000, $5.000, $1.000 o $20.000, no importa, porque los valores van desde 1.000 hasta 50.000, depende con la persona con la que hablo. Pero yo te aseguro que si tenés un salario y te despiden, el cash flow, que era ese salario, que típicamente era más alto que tu costo de vida, pasa a cero, por definición, y cero es más chico que cualquier costo de vida que tengas, por más costo de vida chico que tengas. O sea, si vos podés vivir por 1.000 al mes, que en España hay gente que son los 1.000euristas, ¿sí? Los que ganan 1.000 o los que viven por 1.000, si te ingresas cero, te quedaste fuera del juego. ¿Me explico? Se te acabó, se te queman las naves. Entonces yo lo que digo es, uno puede hablar del propósito, de lo que me gusta, mi hobby, mi pasión, el work-life balance, etc. Yo digo, ¿sabes qué? Vos primero asegurate que lo que vos consumís sea menor que lo que ingresa. O asegúrate que lo que ingresa sea mayor que lo que consumís. Entonces ahí la pregunta es, ok, ¿cómo me aseguro ese tema? Ok, dado que puede ser en vida corporativa, off-road, on-road, ¿sí? Asegúrate que tengas esa cosa, viste, como por ejemplo que hay un corte de electricidad. Hay un corte de electricidad, bueno, tenés el generador. ¿Me explico? Estás en un auto híbrido, va a combustible y después va al eléctrico, o al revés. Bueno, esto es lo mismo. Vos como profesional, vos como responsable de una familia, hombre o mujer, que tenés gente a cargo, o que no tengas gente a cargo, tenés que garantizarte todos los días de tu vida de que el cash flow que tenés por una vía, si se corta, switchás a otra vía. O la mejor situación es que tengas varios flujos de cash flow, activos y pasivos, que te garanticen que vos no estás en peligro de supervivencia, porque hay que vivir mucho tiempo. Y hoy, ¿qué edad tenés, Alfredo? 47 años. 47 años. O sea que te quedan 53 años más de vida. Entonces, imagínate el Alfredo de 70 u 80 años. ¿Tiene más fuerza? ¿No tiene más fuerza? Tenés que cuidar tu físico, tenés que cuidar tus músculos, tenés que cuidar tu mente, tenés que cuidar tu cash flow, ¿ok? Entonces, el de hoy es exitoso. Pero si no empezás hoy a trabajar en el Alfredo de 80 y de 90 años, al de 80 y 90 años se lo comen los perros, porque no hay un sistema que te va a proteger. Por eso soy muy, muy enfocado en el tema cash flow. Cash flow, cash flow, cash flow. Y después de ahí, ¿cómo lo conseguimos? Gastando lo menos posible por un X tiempo, ahorrando lo máximo posible, que no es ahorrando, es invirtiendo eso para empezar a generar ese retorno pasivo y en paralelo facturar lo máximo posible por cualquier actividad que hagas para acelerar que esa masa a Ese invertir crecimiento. genere ese crecimiento. Tú hablas mucho de crecimiento y esa es una palabra que realmente impacta. Y te pregunto, ¿qué es crecer para Adrián? Ahora crecer para mí era, mi primer objetivo era proteger el cash flow, que ya estoy casi al 95% de la meta que tenía a los Claro, 54 años. ese es un crecimiento financiero, Sí, por eso. pero vamos a un Pero por eso crecimiento digo, más integral. pero dado que el financiero, que era mi prioridad número uno, lo logré, o lo estoy logrando al 95%, ahora sí, digamos, me puedo enfocar más en el crecimiento personal o de propósito, o digamos, un poco más soft, como podemos decirlo. En ese crecimiento es el hacer que la liga, que hoy es un vehículo, una comunidad, donde hay cientos de profesionales, no solamente llegue a miles, sino que llegue a millones. Yo estudié en Singularity University dos, digamos, ediciones de Executive Program en el 2016 y en el 2023. Y cada vez que aplicas a Singularity University, te dicen cuál es tu propósito, pero básicamente es que impactes a 1 billón de personas. O sea, Un millón. no, 1 billón, 1.000 Billón. millones, billón americano. Entonces, Singularity University es la universidad del futuro y de la exponencialidad. Y básicamente dicen, dado que hay avances tecnológicos, hoy uno desde su casa puede hacer algo que impacte positivamente mínimo a 1 billón de personas, o sea, a 1/8 de la humanidad. ¿Estamos claros? Y ese es el propósito que tienes hoy. Entonces, no, a mí cuando cursé te preguntan y te dicen, ¿qué harías para ese tema? Y como tenés que completar algo, completé, bueno, educar a gente de más de 40 años a que se pueda adaptar a ese tema. Pero pones que sea 1 billón por ponerlo, ¿sí? Pero yo estoy impactando a decenas. Ahora, hoy 2024, estoy, digamos, impactando a centenas, ¿ok? Mi objetivo es que sean miles y después que sean centenas de miles. Y por ahí va la cosa. Es decir, ¿por qué? Porque ya descubrí, como te dije anteriormente, que lo que le pasa a uno le pasa a el avatar, a todos por igual. No importa el país, no importa la nacionalidad, digamos, no importa el idioma. Le está pasando a todos porque es como, que insisto, se viene un tsunami y cuando viene un tsunami no hace distinción. Le pega a todos. ¿Me explico? Entonces, ese es un poco lo que yo quiero hoy. Digo, ok, ¿cómo hago que esto que hoy en Forty Plus League hago una masterclass, hago un workshop, hago executive coaching, que la gente que está enfrente disfrutando esos aprendizajes o transmisiones de conocimiento que hago, dice, muchas gracias, aprendí. Ok, si lo dicen 150 personas, muchas gracias, aprendí. Si hubiese 1.000 y la transmisión de hacerlo, en vez de ser un Zoom, sea una, digamos, una emisión broadcast por YouTube o lo que sea, también van a decir, muchas gracias, aprendí.
Y si en vez de ser 1000 son 10.000, también. Y si en vez de ser 10.000 son 100.000, también. Entonces, lo que hoy estoy haciendo es cambiando todos mis sistemas, ¿sí?, de producción y de distribución, ¿ok?, y mi equipo interno, para decir, ok, lo mismo que hacemos para uno, lo hacemos para todos. Imagínate un cantante, sos Adele, podés cantarle en los cumpleaños a la familia, le podés contar de repente no a los amigos en algo más grande, o de repente dice, no, mira, hacemos un concierto de 300 personas, o de repente es transmisión de los premios Oscars y Adele canta. ¿Me explico? Pero lo que tiene que hacer Adele es cantar. Después, cuanto más gente enfrente haya, si les gustan a 10, le va a gustar a 1000 o a 100.000. Y eso es lo que hoy estoy trabajando. Entonces, quiero que Fortiplas League se coma el mundo. Es decir, que sea un movimiento, ya está trabajando con movimiento, de personas que están queriendo mejorarse a sí mismos, entendiendo que el mundo cambió y preparándose para justamente comerse ese nuevo mundo, mientras que otros estén llorando o negando la realidad. Los pluses de Fortiplas League, y por eso se llaman pluses, se están comiendo el mundo. Es impresionante el ver todo el progreso, ¿no? Vamos 3 años trabajando juntos y he sido testigo de ese crecimiento. Cada año nuevos adeptos, nuevas cosas, nuevos programas, siempre innovando. ¿Cómo hace Adrián para innovar permanentemente? ¿Cuál es ese proceso que utiliza para innovar permanentemente? Con seguridad, ese proceso nos puede servir a muchos de las personas que nos están escuchando, emprendedores, empresarios que a lo mejor sienten que no avanzan sus proyectos, no caminan al ritmo que quieren. ¿Qué hace Adrián para que las cosas le funcionen? ¿Pruebas en pequeño? No sé, pues cuéntanos un Eh, poco de ese proceso. es un proceso sanamente perverso. El sanamente perverso es así. Cuando te digo que, por ejemplo, estudio, yo me pongo a ver un video que es sobre un tema. Y digo, hoy voy a aprender este tema. A los 3 minutos del video dicen, bueno, y este tema además tiene tal aplicación. Entonces lo que hago clic y voy a ver la aplicación. A los 4 minutos de la aplicación habla de otra referencia de un libro. Hago así y me compro el libro. De ahí sale el video del que hizo el libro. Me pongo a ver el video. Entonces empezás como, digamos, como Alicia en el País de las Maravillas, en el agujero este que de una cosa vas a otra, a otra, a otra. Y cuando te das cuenta, te habías propuesto, en 2 horas voy a aprender un tema. Y en 2 horas lo que terminaste haciendo es sabiendo que hay 17 temas que no sabes. ¿Me explico? Y de ahí programás al otro día, ok, ¿cuál de estos 17 temas me voy a meter? Y al otro día de ese 17 temas te sale otros 17 temas más. Entonces, la dinámica de qué aprender, etcétera, es una especie de decir, ok, en este tiempo, ¿qué prefiero hacer de todas estas opciones que hay? Cada día tengo más opciones en vez de menos. ¿Entiendes? Y después empezás a ver, como en la Matrix, algunos parámetros que es que del primer video me llevó un segundo, que me llevó un tercero, pero el cuarto hace referencia al primero. Decís, si empiezo a dominar este tipo de cosas, o sea, si empiezo a saber de inteligencia artificial, de redes sociales, de automatizaciones, ¿sí? Y después de temas de networking y temas de negociación y de cómo poner precios, ya tenés, te diría, un 80% del éxito garantizado en cómo transitar estos nuevos tiempos, ¿sí? Y después, eso, sumado a que cuando no estoy estudiando, estoy con gente que son o clientes o amigos, y los clientes, por más de que te paguen, y eso vos lo sabés, por más de que tú trabajes conmigo, por, digamos, el servicio que estamos teniendo, yo de cada charla tuya aprendo un montón de cosas que no sabía. Porque tú eres un crack, tú eres un experto en un tema, así como con otra gente que trabajo es un experto en otros temas. Entonces, cuando alguien que es un experto en un tema me explica alguna challenge, algún problema que están teniendo, ¿sí? Entiendo la industria, entiendo y digo, interesante. Y aprendo algo más en mi caja de conocimiento. Entonces, lo que combino es la experiencia real con gente que, digamos, es súper talentosa y poderosa. ¿Y cómo llevas ese conocimiento a la práctica para que eso funcione y te dé los resultados que Eh, esperas? es mágico, es increíble. Es una cuestión de que estoy con esa persona y de repente, para poner un ejemplo concreto, y no estoy hablando de ti, estoy hablando de otra persona, que es, mientras que yo por ahí mi problema estoy pensando en, quiero que mi presupuesto, ¿sí? Por lo que yo hago, para tener un margen neto que cubra mi costo de vida, sea, invento una facturación de $1.000.000, y digo, ¿cómo si estoy en 500 llego a 1.000.000 y parece algo insalvable? Puedo hablar con otra persona que dice, yo tengo un problema que estoy en 100 millones y tan solo hicimos 50 millones más que el año anterior, ¿ok? Por haber hecho esto y quiero tener más facturación. Y vos decís, mi problema son 500.000 y el problema de esta persona son 50 millones, ¿ok? Y de repente te das cuenta de que vos le podés solucionar a esa persona cómo hacer más millones con un consejo tuyo, pero no podés aplicarlo a vos. Entonces ahí te vas, ahí es donde yo mismo me hago los retreats de mí mismo, es decir,
agarro mi moto, y ese es parte del proceso creativo. Yo tengo una moto, agarro, digo, me voy de viaje a donde sea, un fin de semana, o en la semana misma, agarro un miércoles, un jueves, desaparezco del mundo, me voy con mi iPad, con mi libretita, con mi grabador, todo eso, y mientras voy manejando, se me van ocurriendo decir, ok, estas personas hacen 50 millones de dólares, 100 millones de dólares como si nada por hacer esto y esto y esto. ¿Y esto cómo aplica a mi Company of One? Y voy sacando ciertas cositas. Clarísimo. Y las voy aprendiendo, y las voy aplicando y funcionan. Y una vez que funcionan, en vez de guardármelas, las comparto con los pluses de FortiPlus League, que las van probando y me confirman que funcionan. Entonces, ya de alguna manera es como que yo soy el conejillo de Indias, hago el experimento y o me sale bien o me sale mal. Si me sale bien, digo, Sigues. fue una excepción. No, más que sigo es válido con otros. Hago una masterclass y digo, probemos esto. Y ahí hay, no sé, 100 personas y de las cuales 80 dice, funcionó. Digo, bingo. Saqué de una sesión o de varias sesiones con personas que son empresarios o CEOs o supercorporativos, unos insights que los practiqué para mí, que me funcionan, los valido con la comunidad FortiPlus League y si funcionan, ya podrían ser parte del manual o del libro que voy a lanzar. Entonces ese proceso es aprendamos, escuchemos a otros, aprendamos de los libros, de los videos, de lo que conversamos con personas y apliquemos en pequeño. Aplicar en pequeño es el famoso MVP, que es el Así Minimum es. Viable Product, es el producto mínimo viable y es siempre hacer las cosas aunque estén horribles y feas. Entonces cuando digo que hagas un video, hacelo, Claro. pero no sé cómo hacelo y después te preocupas de hacerlo lindo. Quiero hacer un evento, no tengo ni idea porque nunca hice un evento, hacelo y cuando lo estés haciendo se te van a ir ocurriendo cómo hacerlo o te das cuenta que lo que no sabes hacer y saldrá bien o saldrá mal. Pero hasta que no hagas un evento, no podés saber cómo es un evento. Hasta que no hagas un Exacto. video, no sabes cómo haces un video. Y eso se funciona muy bien con con la modalidad de pienso todo, pero después aplico. Si no aplico, es, digamos, una fantasía mental y lo peor que le puede pasar a un FortiPlus es tener fantasías mentales. Porque te enganchas en un loop de, y si hago esto y si hago lo otro, y de repente pasaron 2 meses y no hiciste nada. Ese es lo que muchos hablan del sobreanálisis, ¿no? Y en algún momento escuché un estudio de Harvard, leí un estudio de Harvard, que decían que el 70% de los ejecutivos de las altas compañías que eran despedidos era justamente por la falta de toma de decisiones. Correcto. Entonces te das cuenta que esa falta de toma de decisiones no únicamente se ven en la vida corporativa, sino también en la vida personal. Bueno, pero ahí es más perverso, porque el que está en corporación no solamente no toma decisiones porque no se le ocurre nada por el estilo, sino porque también tiene más riesgo de perder que de ganar. Es decir, por ese juego político. Porque básicamente, si hace la plancha, es decir, no hace nada, tiene, digamos, altas probabilidades de que no lo despidan y que siga por un X tiempo. En cambio, si hace una iniciativa, que es las que hago yo, que son prueba-error y de las cuales te pueden salir 8 mal y 10 bien, si a un alto ejecutivo le salen 8 mal, perdón, 8 mal y 2 bien sobre 10, ¿sí? Lo despiden y pierde el bonus y pierde un montón de cosas. Entonces, tiene poco para ganar dentro de la corporación y tiene mucho para perder. Por eso, entre que no se les ocurre y no tienen una motivación para, digamos, patear el tablero, no lo van a hacer. Por eso, las startups, ¿sí? Que es una de cada 100, y yo invertí en las 99 que no, pero una de cada 100 funciona, se van a comer con patatas nuevamente a las corporaciones, porque la startup yo empiezo de cero, sin clientes, Probando, sin nada, y probando. y va a probar, y muchas startups mueren en el camino de probar, pero es básicamente porque mandas un ejército de millones de personas, donde si llega uno, digamos, y cumple con el objetivo de, digamos, aniquilar a quien tiene que aniquilar, no importa cuántos murieron en el camino. Entonces, en el mundo de startups están todas las que mueren, están los unicornios. Pero el unicornio al final empezó con uno o dos chicos que hicieron algo y se comieron a las grandes corporaciones, porque el incentivo de ellos tienen todo para ganar y nada para perder. Pues Así ya es. empiezan con el resultado de que las startups por lo general pierden. Entonces vamos a arriesgar. Entonces el corporativo se queda quieto, haciéndose el tonto, haciendo mucha cosa política, mucha fiesta, mucho esto, mucho otro, muchos reportes, muchas cosas, explicando que todos los resultados malos fueron por culpa de las macro tendencias. Porque ganó tal presidente, porque pasó esto, porque pasó lo otro, porque la inteligencia artificial, porque la tendencia y todo eso. ¿Sí? Y todos los resultados buenos es, no, porque yo hice tal decisión. Eso lo conocemos todos. Ese juego ya aburre. Las startups no. Las startups tienen que ir con el cuchillo entre los dientes a atacar. Y en ese atacar, la mayoría muere. Pero la que vive se come al gran corporativo. El gran corporativo por eso tiene que entender que lo que puede todavía servirle los últimos años de su corporación, que es me hago el tonto y no hago nada, y con eso sigo ganando un buen salario, en el momento que lo sacan, eso no le sirve para nada. Su ingreso va a cero el día 1, el día 2, el día 3, y ahí va a tener que empezar a explorar diferentes caminos. Qué buena conversación, Adrián. Si tuvieras la posibilidad de
dar un mensaje sabiendo que este mensaje va a llegar a 8.000 millones de personas, ¿qué mensaje nos darías? El mensaje es el core mío, que es inviertan en uno mismo, o sea, cada uno que invierta mucho en uno mismo. Si uno invierte el tiempo en talento, en el tema físico también, en el tema de salud, en el tema de las amistades, en el tema de las relaciones, tenés garantizado el éxito. Así de sencillo. Porque básicamente es un tema de que el mundo, esas 8.000 millones de personas, es una pirámide, ¿correcto? Desde el punto de vista, no estamos hablando de que uno es mejor que otro, sino que socialmente hay gente que tiene más dinero que otro, culturalmente hay unos que tienen más cultura que otros, y hay combinaciones que hace que si vos, invirtiendo en vos mismo, subís a esa pirámide y te pones en el top 1% de la humanidad fácilmente, ¿sí? Y si estás en el top 1, hay un mercado del 99% de otras personas, el 99% de la humanidad, que puede necesitar de tus consejos, tus productos y tus servicios. ¿Ok? Entonces, la manera más fácil de crear mercado es vos subiendo en el mercado, teniendo algo valioso para todo el resto. Y es muy fácil de adquirir ese conocimiento para estar arriba de la pirámide. ¿Me explico? Después, cuando estás arriba, tenés hacia abajo, mirás y decís, hay gente que necesita lo que yo sé y le puede venir muy bien, pero no tiene dinero para pagarme. Y hay otra que sí tiene dinero, ok, para pagarme, y hay gente que tiene mucho dinero para pagarme. Y ahí ya pasa en tu decisión a nivel personal de si le querés dar a todos, a alguno, o en un momento a algunos y después en un momento a otros. ¿Entiendes? En el mío fui por el top de la pirámide, que es yo trabajo para los que tienen dinero, porque necesito cubrir mis bases. ¿Ok? Necesito cubrir mi existencia. Una vez que la tengo cubierta, la abro para gente que tiene menos dinero, pero con otro tipo de programa. Y el día de mañana, yendo a ese tema de propósito, digo, bueno, si lo puedo compartir con otros, ¿por qué no? Porque yo ya me salvé. Y ese es un poco el consejo. Sálvese cada uno a sí mismo y de esa manera todos vamos a estar bien organizados como sociedad, etcétera. Nadie va a tener que subsidiar a nadie, nada por el estilo. Muchas gracias, Adrián, por esta conversación. Sin lugar a dudas, nos has compartido consejos muy valiosos y muy profundos que servirán a mucho para dar ese impulso y esos nuevos pasos en sus carreras profesionales. Muchísimas gracias, Alfredo.